pasar tiempo con Dios, de pasar tiempo afuera del ministerio, de todas las responsabilidades que tengo aquí en la iglesia. Y esto es algo que los ancianos hacemos. Empezamos con el pastor Brian y así hemos llegado, y ahora me toca a mí y después va a seguir el pastor Matt. Y la idea de esto es pasar un tiempo con Dios para reflexionar, pasar un tiempo con Dios para que nosotros examinemos nuestras vidas y veamos qué Dios está haciendo, qué quiere hacer, no solo a un nivel personalmente con nosotros, pero también a nivel de Nueva Vida y de los ministerios que tenemos, que Dios nos ha dado aquí en la iglesia. Entonces, vamos a hablar esta mañana una de las lecciones que Dios me ha estado enseñando, y esa es cómo podemos tener la paz de Dios. ¿Cómo podemos tener la paz de Dios? Vamos a hablar de cómo, aún siendo creyentes, muchas veces no tenemos la paz de Dios en nuestras vidas. ¿Podemos creer en Dios? Podemos venir a la iglesia todos los días, podemos asistir a estudios bíblicos, pero la paz de Dios a veces no está ahí. Yo, como pastor de ustedes, les estoy diciendo que ni me había dado cuenta que eso estaba y hacía falta en mi vida. Quiero aclararles que no he nacido de nuevo, ya nací de nuevo yo, cuando tenía 8 años, pero la vida del cristiano es de crecer, vamos creciendo. Dios nos va abriendo los ojos, Dios nos da entendimiento a través de su palabra, y cuando leemos la palabra de Dios, hace algo cuando nosotros realmente creemos en su palabra. Usted puede leer la palabra de Dios, hermanos, la puede leer, la puede memorizar, pero si usted no la cree, no va a pasar nada. La palabra de Dios tiene que ser combinada con fe. Sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Entonces, yo le pido a Dios que nos ayude y que nos dé fe. Me encantaría decirle de que yo y los ancianos aquí en esta iglesia tenemos una fe muy grande, pero no es cierto, no tenemos fe grande. Nuestra fe es como la fe, tal vez como de los discípulos. Jesucristo se refería a ellos como hombres de poca fe. Lo lindo es que le podemos pedir a Dios fe. Entonces, esta mañana vamos a hablar que nosotros podemos tener la paz de Dios aún en medio de los problemas. No estoy hablando de que Dios le va a quitar todos los problemas de su vida. Eso no es real. Eso no existe. Es una promesa falsa que Jesucristo nunca ha hecho. Estamos hablando que aún a través de los problemas, porque Jesucristo mismo dijo, la vida es dificultosa, la vida es dura, que podemos tener y experimentar la paz de Dios. Vamos a hablar de un yugo que existe en nuestras almas, hermanos. Somos seres que sentimos y somos seres que pensamos. Pero el yugo que existe en nuestras almas es un yugo que nos abruma diariamente y no nos deja descansar. Este yugo se encuentra más que todo en nuestras mentes y en los pensamientos que tenemos. El viernes, estuve hablando sobre la batalla de lo que pensamos. Lo que usted piensa es muy importante para Dios, porque lo que usted piensa es lo que usted es y lo que usted va a hacer. Por eso necesitamos empaparnos de la palabra de Dios, porque esa es la única verdad que va a desplazar todas las mentiras que hemos creído del enemigo. Vamos a ver que Jesús nos da una solución para que ya no estemos bajo ese yugo. Este pasaje que vamos a leer nos habla de cómo podemos tener la paz de Dios en vuestras vidas. Muchos de ustedes han leído este pasaje. Yo lo había leído muchas veces, pero la gracia de Dios hizo algo en mi vida para mostrarme que esto era lo que Dios estaba haciendo. Quiero que leamos juntos Mateo 11, 28 al 30. Va a estar aquí. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Esto es verdad. Esta verdad, si usted pone su confianza y usted cree que esta es la verdad, va a ser algo lindo en sus vidas.
Jesús estaba enseñando a sus discípulos. Y esto es lo que dice en Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí, dice, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. El primer punto esta mañana, hermanos, es que si usted quiere tener la paz de Dios, usted tiene que ir a Jesús. Él es el lugar donde la paz de Dios se encuentra. Si usted quiere tener la paz de Dios, usted tiene que ir a Jesús. Déjenme decirles un poquito de quién era la audiencia que estaba cuando Jesús dijo estas palabras. Estaban los discípulos con él. También habían algunos de los fariseos y habían personas israelitas que posiblemente seguían a los fariseos y estaban curiosos en ver quién era Jesús. Pero cuando Jesús viene y empieza a hablarle a este grupo de personas que estaba ahí, él tenía, de todo ese grupo grande, él tenía a dos tipos de personas a quien él quería hablarles. No les estaba hablando a todos. La audiencia específica de Jesús era los cansados y los cargados. Los cansados y los cargados. Los cansados, personas que están sumamente agotados y derrotados. Personas que son atormentadas diariamente en lo más profundo de sus almas. Muchos de nosotros vivimos así, unos más que otros. Jesús no estaba hablando aquí de un descanso físico, hermanos. Quiero aclararles esto. Si esto fuera así, las personas solo descansarían y ellos ya se recuperarían. No, más, en el versículo 29 dice claramente, y hallaréis descanso para vuestras almas. Este no es un cansancio físico, este es un cansancio del alma, es un cansancio espiritual. Aquí en el idioma original esto está escrito de una forma que este cansancio es diario. Es un cansancio agotador. Es un cansancio que les roba las energías para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos. Jesús estaba hablando aquí de un cansancio más profundo, un cansancio del alma. Los cargados, dice aquí. Esta palabra se usa también de los barcos del tiempo de Jesús que estaban tan cargados que a veces parecían que se iban a hundir. El nivel del agua llegaba tan cerca de la parte más alta del barco que parecían que se iban a hundir. Jesucristo está usando esta analogía aquí porque hoy en día, aún aquí en la iglesia, aún ahí sentados y aún ahí, yo como pastor, antes, parado acá, mi vida estaba cargada. Yo sentía que un poquito más y me podía hundir. Hermanos, este cansancio, el problema de este cansancio es que es tan natural, ha empezado con nosotros desde mucho antes, cuando nosotros, mucho antes de venir a Cristo, y paulatinamente el peso ha seguido aumentando y aumentando. Que pensamos nosotros erróneamente que este cansancio del alma es algo natural. No es natural. Si fuera natural, Jesucristo no hubiera dicho estas palabras. Esto nos habla de nuevo de una condición, de una carga pesada que las personas llevan y ellos sienten que no pueden dar un paso más sin hundirse. Puede que alguno de ustedes está pasando por este pasaje que Mateo nos explica aquí, pero déjenme contarle un poquito de mi sabático, de mi tiempo que yo pasé. Como les dije, pasé un tiempo de descanso del pastoreado y de mis obligaciones de la iglesia. Este tiempo era un tiempo para reflexionar, un tiempo para pasar tiempo con Dios. Yo había planeado que yo quería ayunar 7 días. Nunca he ayunado 7 días. Yo digo, bueno, ahora voy a tener tiempo. Lo
lo puedo hacer. Dios me ha ayudado y me ha dado su gracia para ayudar antes, pero nunca lo había hecho por 7 días. No ayuné por 7 días. La gracia de Dios no estaba ahí. Y es más, Dios no necesitaba que yo ayunara para hacer lo que yo iba a hacer. Él decidió acercarse a mí y me jaló con su gracia para que yo me acercara más a Él. No estoy diciendo que el ayuno no es bueno, no estoy diciendo que el ayuno no sirve. El ayuno es bueno y Dios lo usa y es algo bíblico. Pero en el contexto mío, Dios no quería mis obras, Él quería hacer algo distinto. Entonces, hermanos, en ese tiempo me di cuenta que había un yugo en mi alma. Dios empezó a acercarse a mí. Y cuando Dios se acerca a uno, hermanos, es algo muy interesante. Cuando ustedes saben que Dios es santo, el concepto de que Dios es santo es algo que realmente no lo entendemos. Pero Dios es santo, y cuando Él se acerca a nosotros, aunque Él no quiera, Él expone cómo somos nosotros de quebrantados, cómo somos nosotros pecadores, cómo somos nosotros. No somos tan guapos ni tan bellos espiritualmente como pensamos. Pero también cuando Él se acerca, Él hace algo, también su amor se acerca. Y esa combinación del amor de Dios con uno sentirse que no es digno de estar en la presencia de Dios, quebranta lo más profundo de nuestro ser. El amor de Dios nos quebranta. Ahora me doy cuenta, hermanos, que yo no podía ver ese yugo que llevaba por mucho tiempo. No le quiero decir aquí que Él me lo ha quitado de la noche a la mañana, es un proceso. No le quiero decir que no hay otros yugos, hay otros. Y Él me mostró que los síntomas de este yugo en mi alma se manifestaban en unas formas interesantes. El yugo no lo podía ver, pero sí podía ver cómo se manifestaba ese yugo en mi vida. Yo quiero que ustedes pongan atención, porque tal vez conforme yo hablo, el Espíritu Santo les va a mostrar algo a ustedes, que tal vez algunos de ustedes tienen ese yugo también. El yugo mío se manifestaba en que yo no era muy paciente a veces con mi familia, con las personas. No era muy amoroso. Era amoroso cuando estaba descansado, era amoroso cuando estaba contento, era amoroso cuando todo iba bien, pero cuando realmente se necesitaba de mí ser amoroso, no era amoroso. Cuando las presiones del día venían, cuando el peso venía, esa carga venía, yo estaba cargadito ya. Lo más importante, no me dejaba ver qué tanto me amaba Dios. Ese yugo no me dejaba ver que Dios era más que suficiente para mí y que Dios quería darme su descanso y su paz. Hermanos, ¿cuántos de ustedes creen que Dios es bueno? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios les quiere dar una paz que sobrepasa todo entendimiento? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento es que cuando usted está en medio de la tormenta, en medio de las dificultades que van a venir, porque esa es la vida, usted va a tener una paz sobrenatural que sobrepasa lo que está pasando. ¿Cuántos creen ustedes que Dios quiere eso para su vida? Y déjenme decirles algo más específicamente. Ese yugo que yo tenía dominaba muchos aspectos de mi vida. No era un dominio completo y obvio, sino era un dominio solapado y silencioso. Hermanos, es muy fácil para usted y para mí esconder quiénes somos. Todos hacemos eso, porque todos queremos mostrar un mejor lado para nosotros, y ustedes para mí, yo para ustedes, ¿verdad? Esa es la verdad, Dios lo sabe. Pero lo que quiero que sepan esta mañana, y lo que Dios quiere que ustedes sepan esta mañana, que no hay necesidad de eso. Que Dios nos ama tal y como somos. Y también nos ama mucho más para no dejarnos donde estamos,
sino para seguir santificándonos y seguir cambiándonos. En mi vida no era un yugo grande que ustedes podían ver tal vez. Yo no lo podía ver. Tal vez algunos de ustedes podían verlo y no me decían nada, ¿no? Pero yo no lo podía ver. No era tan obvio. Este es el problema con estos yugos. No se miran. Había un yugo de ansiedad en mi alma. No una ansiedad que yo andaba aquí por allá y todo. No. Pero era una ansiedad que elevaba el ritmo de mi corazón. Era una ansiedad que quería controlar las cosas de mi vida. Cuando las cosas en mi vida no iban como yo quería, ahí se elevaba la ansiedad. Ya no estaba yo en paz. Yo le echaba la paz a los otros. Ellos no están haciendo lo que yo necesito. Había un yugo de desaliento y desesperación en mi alma. No era algo grande, algo obvio. A veces decía, ¿de qué sirve que yo siga haciendo esto? En mi familia, aquí, allá, todos hemos tenido eso, porque nada cambia. Había un yugo de enojo y frustración en mi alma. No era obvio, pero ahí estaba. Cuando cosas no iban como yo deseaba, yo me frustraba y me enojaba. El enojarse no es pecado, quiero estar bien claro, pero el enojarse muestra que hay algo adentro que Dios quiere rectificar. Pero aún a veces en nuestro enojo podemos pecar fácilmente. Había un yugo de amargura y de odio en el alma. Yo tenía pensamientos de injusticia y de maltratos de otros para mí. Todos estos yugos del alma nos recuerdan que somos seres muy frágiles, hermanos. Yo puedo presentarme aquí ante ustedes y ustedes pueden presentarse delante de mí de que tenemos la vida bien entendida, de que tenemos todo en orden en nuestras vidas. Es cierto, unos tenemos nuestras vidas más en orden que otros, pero al final del día sin Dios es imposible tener una vida de orden y de paz. No importa qué tanto tratamos. Somos frágiles. Y no solo somos frágiles, sino que somos un poquito ciegos porque nos cuesta ver esos yugos que tenemos en nuestra vida. Esos yugos constantes me habían agotado y cansado espiritualmente. Físicamente yo estaba bien. Cuando los pastores se acercaron a mí y me dijeron, es tiempo de que tomes un tiempo de descanso, de sabático, digo, bueno, yo me siento bien físicamente. No lo necesito. Y le doy gracias a Dios que sí lo necesitaba, porque era un cansancio que no era físico. El cansancio físico, 1 o 2 días que usted duerma, coma bien y todo eso, y haga ejercicio, ahí va de regreso. Pero el cansancio espiritual no, hermano. Ese no hay forma de encontrar la paz si uno no va a Jesús. Por eso Jesús empieza aquí y dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados. Al final de esta oración, ahí se encuentra la invitación de un Dios bueno. Se encuentra la invitación de un Dios amoroso, que Él puede ver todo nuestro cansancio. Puede ver todas esas cargas pesadas que azotan diariamente nuestras almas. Y Él nos ama tantos, hermanos, que no quiere que estemos así. Nuestro Dios nos entiende y nos llama y nos invita a que nos acerquemos a Él. Él nos dice que Él mismo nos hará descansar. ¿Saben por qué dice yo mismo los haré descansar? Porque usted y yo no sabemos cómo. Es algo espiritual. Él es el único que nos puede dar ese descanso de los yugos que se encuentran en nuestras almas. Yugos de preocupaciones, de ansiedad, de desaliento, de desesperación, de enojo, de amargura, de odio, de pleitos. Todos esos síntomas del pecado que ustedes los conocen.
Él es el único que nos puede dar descanso. Él nos invita a que recibamos su descanso. Dice, y yo os haré descansar. Entonces el primer paso que el creyente tiene que hacer para recibir el descanso de Jesús, la paz para sus almas, es venir a Él, hermanos. Usted pueda que sepa todo, que se haya memorizado la Biblia, pero si usted no viene a Él, nada va a cambiar. Venid a mí. Esta mañana, si usted está cargada, si usted está cargado, Jesús le dice, venid a mí. Cuando Jesús dice venid a mí, no está diciendo, es una sugerencia que ustedes vengan a mí. Venid a mí es imperativo, es un mandamiento. Dios, si ustedes son hijos de Dios, ustedes han nacido de nuevo, Jesús dice, les ordeno a que vengan a mí. Es una orden de Jesús. Y Jesús lo hace un mandamiento porque es la única verdad que los hará libre de ese yugo. Si Él exige que nosotros vamos a Él, es porque no hay ningún otro lugar donde usted y yo podemos ir para encontrar la paz. El segundo punto y el último punto, hermanos, si usted quiere tener la paz de Dios, usted tiene que tomar el yugo de Jesús. Usted tiene que tomar el yugo de Jesús. Mira lo que dice aquí. Dice el versículo 29, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Aquí tenemos otro imperativo de Jesús, tomad mi yugo. Cuando Jesús dice tomad mi yugo sobre vosotros, Él nos está diciendo que debemos de tomar su yugo. ¿Sabía usted que Jesús tiene un yugo? ¿Cuántos sabían que ustedes que aquí está hablando? Jesús tiene un yugo. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, Él tenía un yugo. Dice, tomad mi yugo. Pero ¿cuál es el yugo de Jesús? Pastor, yo no entiendo, ¿de qué yugo está hablando Jesús? Para poder responder a esta pregunta tenemos que entender cuál es el yugo que tenemos puesto nosotros primero. Quiero que regresemos y que imaginemos en nuestra mente cuando Jesús estaba ahí hablando a sus discípulos, a los fariseos y a los otros judíos que estaban escuchando su voz. Yo me imagino que Jesús estaba cerca de un camino de tierra que pasaba. Tal vez estaba algo elevadito donde Él estaba y había una roca ahí y ahí Él se sentó para que todos podían escuchar lo que Él iba a hablar. Y tal vez antes de empezar a hablar, tal vez ya era las horas tardes del día, ya los hombres y las mujeres venían de trabajar en el campo en esos tiempos, iban cansados. Y tal vez iba pasando una carreta cargada con todos los productos que habían cortado. Y esa carreta iba jalada por bueyes, por 2 bueyes. Los que estaban ahí estaban acostumbrados y conocían y vieron esos bueyes que iban caminando, jalando una carga pesada. Se miraba el sudor que llevaban esos bueyes. Se miraba el cansancio y la fatiga de esos bueyes. Y su Cristo se sienta y empieza a decirles esto. Jesús usa la ilustración de los bueyes para hablarnos indirectamente que nosotros también tenemos un yugo en nuestros cuellos. ¿Sabe usted cuál es el propósito de los yugos para los bueyes? El yugo, como muchos de ustedes saben, es un pedazo de madera que se pone en la nuca, en la cerviz. El cuello es para humanos, pero en el cuello de los 2 bueyes. Este pedazo de madera después es atado en la cerviz, en la nuca, en el cuello de los animales, de los 2 bueyes. Y lo que esto permite
es que una persona pueda controlar y dirigir toda esa fuerza que los bueyes tienen. ¿Ustedes han visto unos bueyes, hermanos? Son unos animales fuertes, enormes. Usted y yo no podemos controlar un animal tan fuerte. Pero lo interesante es que el músculo de los animales estos, igual que los caballos, que son muy fuertes para jalar para adelante, pero para mover, si usted le puede controlar el cuello y controlar el movimiento a los caballos con el bozal y el cuello al buey con la nuca, si usted puede controlar el movimiento del cuello, puede controlar toda esa fuerza y la dirección del animal. Ellos sabían eso, ellos eran de una cultura agraria, ellos habían crecido en el campo, ellos entendían estas cosas que estamos hablando. Entonces eso era el yugo en los bueyes. Pero ¿cuál es el yugo en los humanos? El yugo en los humanos es representado por algo que controla nuestras fuerzas y nuestra dirección. El yugo que tenemos puesto es el yugo que está basado en una mentira de Satanás, hermanos. ¿Saben ustedes cuál es ese yugo? Escuchen bien, este yugo es que usted y yo podemos estar en un control absoluto de nuestras vidas. Este yugo es la mentira que empezó en el jardín del Edén, donde Satanás le dijo a Adán y Eva que ellos podían ser Dios y que ellos no necesitaban a nadie que les dijera cómo ellos iban a vivir su vida. Ese es el yugo que fue puesto a la humanidad y que aún hoy en día reina a distintos niveles en nuestras almas. Todos queremos ser dioses porque hemos creído la mentira que nosotros tenemos la capacidad mental, tenemos el poder, la energía de poder reinar en nuestras vidas, y eso es una mentira de Satanás. Pero pastor, no entiendo cómo es que esto está conectado a lo que Jesús está diciendo aquí. Vamos a conectarlo. Cuando usted y yo decidimos que somos Dios de nuestra vida, cuando usted y yo decidimos que yo voy a controlar mi vida, cuando usted y yo decidimos esas cosas, mi alma se intoxica con orgullo. Hay un orgullo que dice: Dios, no te necesito. Sí te acepto como mi salvador porque sé que no me puedo salvar a mí mismo, pero para el vivir diario de mi vida no te necesito. Yo sé que me conviene, yo sé el bien y el mal. Vivimos una vida en la cual Dios no está o es parte de nuestras decisiones. Vivimos una vida que hacemos decisiones y después nos preguntamos: ¿pero por qué pasan estas cosas? Entonces, ¿cuál es la conexión de que nosotros estamos y queremos permanecer en control de nuestras vidas? ¿Cuál es la conexión que existe con lo que dice aquí la Biblia? Aquí vemos que Jesús dice en el versículo 29: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Y qué es lo que dice que aprendamos de él? Que yo soy manso y humilde de corazón. ¿Cuál es el problema con nosotros? Que hay mucho orgullo. ¿Cuál es el problema? Nosotros queremos controlar nuestras vidas porque pensamos que así vamos a tener paz. Y Jesucristo nos dice: no, no es así. El que quiera salvar su vida, la va a perder.
Y el que pierda su vida por causa de mí, que me sigue y que me obedece, la va a encontrar, la va a salvar. Nos han engañado. Mi orgullo que mora en mí quiere ser el número uno. Y cuando eso pasa, la paz de Dios no va a estar conmigo. Cuando los problemas vengan, Dios no va a estar ahí. ¿Cómo sé eso? Porque la Biblia dice, Dios dice, y lo que Dios dice es verdad, que Dios resiste al orgulloso, pero da su gracia al humilde. Hermanos, no podemos cambiar sin la gracia de Dios. ¿Cuántas veces ha usted tratado de cambiarse? Y yo he tratado de cambiarme y no podemos. Es la gracia de Dios que nos cambia. Y aquí tenemos la clave de cómo podemos recibir esa gracia. Seamos humildes. Reconozcamos que no podemos. Por eso Él dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Wow. Jesucristo fue manso. Fue manso hasta el punto de la muerte, hermanos. Cuando Él vino, Él no tenía su agenda. Era Dios y no consideró ser igual a Dios algo en que aferrarse, dice Filipenses 2. Él dijo: yo solo hago lo que veo a mi Padre hacer. Yo solo hago la voluntad de mi Padre. Él no tenía voluntad propia. Él tenía un yugo. El yugo de obediencia del Padre. El tomar el yugo de Jesús significa que tenemos que soltar el yugo del control de nuestras vidas. El tomar el yugo de Jesús significa que tenemos que soltar el yugo de control de nuestras vidas. Da un poquito de miedo, ¿verdad? Si yo siento el control de mi vida, si yo no me defiendo, si yo no hago esto, si yo no controlo, si yo no hago, ¿quién lo va a hacer por mí? Jesús lo va a hacer por usted. Cuando soltamos el control de nuestras vidas y ponemos el control de nuestras vidas en las manos de Jesús, entonces podemos tomar el yugo de la obediencia, de una obediencia humilde hacia Dios, hermanos. La humildad es el primer paso para aceptar el yugo de Jesús. Tenemos que ser humildes y aprender de Jesús y su vida. La humildad para nosotros, hermanos, no es algo que yo digo: bueno, voy a ser humilde y ya soy humilde. No podemos ser humildes. Tenemos que reconocer primero, el primer paso de la persona humilde es decir: Dios, tu palabra es verdad y lo que he estado viviendo es una mentira. Dios, ¿qué quieres que haga? Yo te sigo. Eso es una persona humilde que obedece la palabra de Dios. Dios mío, la voy a obedecer. A veces me cuesta creerla y yo batallo con eso. Eso es normal, pero usted puede pedirle a Dios que le dé más fe. Y ahí va a empezar ese caminar de humildad bajo el yugo de Jesús. El primer paso que hay que tomar es venir a Él, aceptando que estamos cansados, aceptando que nosotros hemos estado sentados en el sillón y hemos manejado la vida de nosotros con la mejor de nuestras habilidades y no hay paz, no hay gozo. El segundo paso es tomar su yugo, soltar el control de nuestras vidas y tomar el yugo de obediencia de Jesús. Ok, Jesús, ¿qué hago? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que ame a mi esposo? ¿Cómo quieres que ame a mis hijos? ¿Cómo quieres que sirva en tu reino? ¿Cómo quieres que te siga? Muéstrame qué son las cosas
que tú quieres que yo haga, yo voy a tratar lo mejor para hacerlas. Ayúdame, Señor. Eso es soltar el yugo, hermanos. El tercer paso es aprender de la humildad de Jesús. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesucristo fue y es una persona muy humilde? ¿Cómo lo saben? Porque han leído la Biblia, ¿verdad? Han leído la Biblia y han leído más que todos los evangelios. ¿Quiere usted aprender qué tan humilde fue Él? Lea los evangelios. Hay 4 y va a haber distintas áreas de humildad de Jesucristo. Nunca se defendió. Siempre se quedó callado. Cuando lo acusaban, oraba por sus enemigos. Cuando le pegaban una bofetada en el cachete, Él daba la otra mejilla. A los que los perseguía, Él los amaba. Eso es imposible hacer, hermanos, si no imitamos su humildad, si no le permitimos que la gracia de Dios empiece a cultivar ese espíritu de humildad en nosotros. Cuando venimos a Jesús vamos a aprender 2 cosas: que Él es manso y Él es humilde de corazón. Cuando usted viene a Jesús y rinde completamente su vida a Él, ese es un acto de humildad. Entonces Jesús compartirá el yugo que Él llevó cuando Él caminó y vivió aquí. Él quiere compartir ese yugo, pero tiene que soltar el otro yugo. Usted no puede llevar 2 yugos. No puede llevar el yugo suyo, del orgullo, del control de su vida, y el yugo de Jesús al mismo tiempo. Va a ser muy difícil. No va a aguantar usted estar aquí en la iglesia y estar en las cosas de Dios. Va a estar atormentado. 2 yugos. Pero con Jesús, si usted toma el yugo de Él, dice aquí que su yugo es ligero, es liviano. Y vamos a poder hacer eso. Ya para terminar, hermanos, Jesús nos está invitando hoy de que rindamos nuestra vida completamente a Él. ¿Cuántos de ustedes están listos, hermanos, para rendir su vida completamente a Él, basado en lo que hemos escuchado esta mañana? Si usted no está ahí, es porque todavía hay algo que quiere mantenerlo en control. Dígale a Dios: Dios mío, estas decisiones, hermanos, no las hacemos como nos sentimos, porque la batalla nuestra está en la mente. Las hacemos porque sabemos qué es lo mejor para nosotros. A mí no me es natural soltar el control de mi vida. Y no lo he soltado todo, lo voy soltando poco a poco, conforme Dios me da su gracia y sus fuerzas. Pero mi voluntad es que Dios tome control de mi vida. Entre más pronto, mejor. Pero el qué tan rápido pasa, a qué velocidad, eso depende de Él. Pero la decisión suya es de que usted hoy, aquí, tiene que decidir si va a soltar el control de su vida. Esta es la invitación. Jesús le está diciendo a usted esta mañana: ¿quieren tener mi paz? ¿Quieren darle descanso a sus almas? Suelten el control de su vida y confíen en mí. Yo les puedo dar descanso. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por tu Hijo Jesús, el amador de nuestras almas. Señor, el amor de Jesús es tan persistente. Es un amor tan grande y tan persistente que no quiere dejarnos ahí esclavizados con ese yugo del orgullo, que no quiere soltar el control de nuestras vidas para correr a ti. Señor, tú conoces nuestros corazones. Señor, tú eres bueno. Señor, te pedimos que nos ayudes, Padre Celestial. Señor, remueve todos esos indicios, todos esos orgullos que tenemos, Padre Celestial, y cultiva en nosotros una humildad verdadera, Señor, una humildad de obediencia, para que podamos ir a nuestro Jesús, que Él quiere cuidar nuestras almas, Él quiere darnos descanso. Gracias, Señor. Gracias que
solo tú eres bueno. En el nombre de tu Hijo amado.